el título del sermón de hoy, si queréis titularlo, es ¿Quién te distingue? Este sería el título que le vamos a poner al sermón de este domingo. ¿Quién te distingue? Vamos a organizar, exponer un sermón basado en un versículo, ¿sí? No vamos a desarrollar ordenadamente el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, lo cual estaríamos hablando de una manera expositiva de enseñar este capítulo. No va a ser así, vamos a usar este versículo, no lo vamos a aislar de su contexto, por supuesto, lo vamos a exponer en el propio significado que tiene en su contexto, pero vamos a tratar de apoyarlo con otro contexto de la Escritura que está en el capítulo 3 de Juan. A lo largo de los últimos meses, en uno de los programas de radio que hago en Radio Luz, estoy desarrollando un estudio de esta primera carta a los Corintios y curiosamente estoy en este capítulo 4. Si alguien tiene interés de poder verlo con un poquito más de orden y claridad, ahí están los programas para quien los quiera. Pero en esta mañana yo quiero, como digo, predicar de este versículo, pero enfatizando estas tres preguntas que Pablo hace en este versículo 7. Principalmente el poder preguntarnos quién nos distingue. Hay una traducción de la Biblia americana, la Standard American Bible, que dice literalmente, ¿quién te hace superior a otros? Esto es una pregunta que aunque conceptualmente y en la propia aplicación del entendimiento de cada uno parece que podemos comprenderlo fácilmente, como digo, en el desarrollo de la vida no es tan fácil. En las realidades interiores donde vivimos todos no es tan fácil. Nosotros diariamente vivimos batallas comparativas. Y estas batallas comparativas tienen que ser vencidas con argumentos, con entendimientos de carácter santo. Como digo, a veces la cruz, lo que la cruz es, lo que la fe es, lo que Dios es, la altura, la grandeza, el alcance, la salvación, los efectos, las consecuencias, la victoria, todo eso está muy claro, y no es que esté muy claro, es que eso es absolutamente inamovible y por supuesto no puede ser alterado en su significado. Pero cuando nosotros oramos acerca de la cruz, exponemos la cruz en su propia grandeza, nuestra vida tiene que estar a la altura de lo que la cruz es. Y aquí es donde vamos a estar en esta mañana. O sea, entender la cruz y verla como la solución a todos nuestros males, como el principio del perdón de nuestros pecados, como la propia solución a la condenación al infierno y a la vez la dotación del don de la vida eterna, el poder ver la cruz como ese instrumento que permite que yo haya muerto a un hombre del cual me avergüenzo, del cual no quiero saber nada, al cual no quiero volver en ninguna manera y en el cual soy constituido un nuevo hombre según Cristo Jesús, un nuevo hombre que está sentado con Cristo en los celestiales, no a la diestra. Por favor, qué barbaridad. Hemos sido resucitados juntamente con Jesús, Efesios 2:6, y hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo esto es una verdad. Y todo esto no puede ser desfigurado ni puede ser entendido de otra manera que como es dicho en la palabra de Dios. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es cómo yo vivo. Y ahí es donde yo no puedo obviar, ni olvidar, ni descuidar, ni despistarme de esto, porque esta es el testimonio de mi vida. Es realmente lo que yo estoy enseñando a otros y lo que otros están viendo en mí para la gloria de Dios. Y esto es muy importante. Yo sé que tenemos que agradar a Dios, amén. Pero también tenemos que agradar a nuestro prójimo, amén también, ¿no?
Yo sé que tenemos que evidentemente en todo momento poner a Dios como lo primero y lo principal de nuestra vida, pero también sabemos que nos debemos a un testimonio a los demás, no solamente a los hermanos en Cristo, no solamente a los ministerios en la iglesia, también, por supuesto, a los de afuera, aquellos que no están en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la cruz, nuestra experiencia, la realidad de lo que nosotros somos, tiene que ser vista desde una perspectiva honesta y bíblica. Observamos que el apóstol, cuando él está citando este capítulo 4 de esta primera carta a los Corintios, él está siendo estorbado, él está siendo en cierta manera molestado, está siendo despreciado, está siendo enjuiciado, está siendo, como digo, comparado con diferentes personas. Pero él no está teniendo un problema en cuanto a la humildad que él tiene y que él muestra a lo largo de la epístola. Él está siendo enseñado por el Señor, siendo tratado por el Señor, pero él lo que está denunciando es que la actitud que él está viendo en la iglesia no es una actitud propia de aquellos que han entendido lo que es la cruz, de aquellos que realmente que han sido santificados, que han sido llamados a ser santos, de aquellos que son la iglesia de Dios que está en Corinto, de aquellos que han recibido toda suerte de dones, de aquellos que han recibido el testimonio de Cristo, el evangelio de Dios en su totalidad, en su profundidad, ese misterio que estaba escondido desde antes de los siglos, pero que es predicado, enseñado, presentado, revelado para la gloria de la iglesia, para la gloria de cada miembro de la iglesia. Pero Pablo está viendo que claramente hay una dificultad divisiva, hay una dificultad donde no se acaba de concretar la comunión, como bien él está rogando a sus hermanos amados, los cuales siempre están presentes en su pensamiento. Fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esta comunión no es una comunión selectiva. Esta comunión es tan milagrosa como tu nuevo nacimiento. Entonces aquí es donde los valores de la comunión, los valores de lo que realmente yo decido, con quién y a quién doy, quito, amo menos, amo más, todo esto es asuntos que manifiestan inmadurez y carnalidad. Y para esto necesitamos el equilibrio que en la iglesia, que es el terreno perfecto donde se unen todos los factores principales que bendicen tu vida. A nuestros jóvenes en la iglesia encuentran no solamente el cariño, el amor de la casa parental, el cariño, el amor de los ministerios pastorales, el cariño y el amor de las diferentes generaciones. Ahí pueden observar y ver que no solamente hay un solo camino, sino que hay una amplitud donde cada uno tiene mucho que ofrecer y mucho que dar al Señor desde su propia perspectiva y desde su propia vida. Por eso esto nos hace responsables en nuestro propio testimonio. Entonces estamos contemplando cómo el apóstol no está haciendo una defensa de sí mismo, pero él deja bien claro que por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios, él como perito arquitecto puso un fundamento. La iglesia tuvo un inicio. La iglesia tuvo por primera vez una predicación del evangelio. Y ahora es cuando el apóstol dice, mira que cada uno cómo sobreedifica, porque no puede haber otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Cada material que yo empleo en mi sobreedificación pasará el juicio del día, del fuego, de la prueba. Y claramente nos enseña que todo aquello que no pase ese fuego, ese filtro, será algo que no ha glorificado a Dios, que no ha dado gloria a Dios y que ha tenido un carácter terrenal y aquí se quedará por muy religioso cristiano que en apariencia parezca. Por eso es importante pensar esto. ¿Quién me distingue? Entenderé entonces las verdaderas razones que hay detrás de todo lo que hago.
De esta manera somos hablados y somos enseñados y se nos dice, o no sabéis, le dice el propio apóstol, versículo 16 y 17 del capítulo 3, que sois el templo de Dios. ¿No sabéis esto? Y dice claramente que si alguno maltrata el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios lo maltratará a él. Sí, es lo que está diciendo. Dios lo destruirá. Dice así tu Biblia, por si pensabas que era otra palabra. Es esta. Entonces, ¿por qué podemos maltratar el templo de Dios? ¿En qué nos basamos? A veces las propias preguntas que pueden hacerse en la iglesia. ¿Qué tal es este hermano? ¿O cómo se comporta este hermano? Bueno, nosotros tendremos que responder en base a lo que estamos recibiendo de ese hermano. Y a veces para nosotros un hermano puede ser muy maravilloso porque en verdad estamos recibiendo de él cosas que son agradables, pero eso no significa espirituales. Aquí es donde cada uno tenemos que ceñirnos los lomos. Aquí es donde cada uno tenemos que tomar en serio nuestra vida para buscar ese equilibrio. Ese equilibrio que me enseñe a actuar siempre desde esta perspectiva. ¿Quién soy? ¿Cuál es la razón del producto de mi vida? Y la intención que yo tengo detrás de todo lo que yo hago. Y aquí es donde la pregunta es, ¿quién te distingue? Esto no tiene que ver, una persona puede tener una apariencia humilde, silenciosa, pero dentro de su corazón no ser ni tan humilde ni tan silencioso. Porque esto es una batalla que todos los creyentes, y cuando digo creyentes, digo cristianos, hijos de Dios, que estamos aquí en esta mañana, tenemos diariamente. Nosotros en nuestras conversaciones, cada día, damos fe de esto. Todos los problemas que tenemos entre nosotros, en las complicaciones, en las confrontaciones, en los desacuerdos, en las decepciones, todo tiene que ver con cómo yo interpreto lo que está pasando. Y en esto tengo que pensar quién me distingue. Aquí es donde estamos. Porque aquí es donde podemos incurrir en el error, es donde podemos cometer el error fatal, el desliz, el resbalón, que en muchos casos nos causa buenos chichones en la cabeza, que después, como los niños pequeños, ¿verdad? Vamos con esos chichoncitos y la gente, ¿pero qué le pasó al niño? Pues se cayó y lleva su chichón, lleva la aplicación esta que hay hoy. No sé muy bien el nombre, me hace mucha gracia de ese medicamento. Es ¿cómo? Catapum se llama. Después del catapum vamos y le aplicamos para que no se haga el chichón, ¿no? Pero la realidad es que todo esto que vivimos es porque no estamos equilibrando esta pregunta, ¿quién me distingue? Yo actúo inapropiadamente porque pienso más de lo que tengo que pensar de mí mismo. La lengua griega, que es aquella que nos dejó el Nuevo Testamento, tiene dos expresiones importantes. Una es hiperfrosine, lo cual quiere decir pensar alto de mí mismo. Por ejemplo, esa palabra la emplea Pablo en su epístola a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 3, donde dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que le ha sido dada. La otra palabra es una palabra que se compone también de frosine. El verbo frosneo es pensar. Hiper es alto, ¿sí? La otra es tapinos frosine, o sea, quiere decir, es una combinación de humildad y de pensamiento. O sea, pensar bajo de nosotros mismos. Claro, para nosotros este concepto en muchos casos nos es fácil entenderlo técnicamente.
Cuando Pablo lo predicaba y cuando Dios lo puso en la palabra inspirada, era lo más despreciable que la propia sociedad podía entender. O sea, ningún griego, ningún greco romano, o sea, las culturas que establecían los parámetros de la sociedad de aquel tiempo, podía ver algo bueno en alguien que realmente pensara de sí bajo. Y este era el problema de los corintios. O sea, los corintios no tenían la capacidad de pensar de ellos correctamente. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, donde nos está hablando acerca de la iglesia, dice que andemos dignos de la vocación como fuimos llamados. O sea, yo, Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis dignos del llamamiento, de la vocación con que fuisteis llamados, dice, con toda humildad. O sea, esto es un principio fundamental y aparece como algo primario en el propio desarrollo comunal, en la propia comunión de la iglesia entre sus miembros. Entonces, lo que estamos hablando, como digo, es fundamental. Tu crecimiento depende de esto, tu felicidad depende de esto, tu éxito espiritual depende de esto, tu comprensión equilibrada de la cruz depende de esto, porque de nada vale que tú hables de la cruz y que se te quede la boca pequeña para hablar de la cruz si después estás criticando a hermanos en una esquina. Si después realmente estás despreciando a obreros, a diáconos, a ministros en la iglesia, si después estás quejándote en tu propio corazón y llevando tu queja al propio entorno donde vives, esto es un contrasentido, es una contradicción. Y si algo daña a la iglesia es este tipo de existencia que tan confrontada está y tan controversial es. Por un lado, alabamos la cruz. Por un lado, glorificamos a Dios. Pero por otro lado, nos distinguimos a nosotros mismos. ¡Qué paradoja! ¿No? Puedo ser el hombre que cante como los ángeles, que realmente pueda ministrar a través de un canto. Puedo ser un orador excelente, puedo ser una persona con una capacidad intelectual como se decía de aquel predicador del primer siglo que se le llamaba la boca de oro. Pero si en mi propio corazón me estoy distinguiendo para aquello que no agrada a Dios, estoy en trampa. En la iglesia, los asuntos, hay que aprender a equilibrar lo personal y aquello que tiene que ser despersonalizado para poder ser vivido en comunión con nuestros hermanos. Porque en la iglesia no todo el mundo puede estar metiendo su mano en los asuntos de la vida de las personas. El hecho de ser cristianos y de tener una buena intención no nos da un derecho de atender todos los problemas de la iglesia. El hecho de que yo esté inquieto, que yo me quiera preocupar, no me da el derecho de atender todas las cosas. Eso es caminar libremente pensando más de mí mismo de lo que tengo que pensar. Yo tengo que hacer las cosas en coherencia y en comunión con mis hermanos. No tengo que saberlo todo. Tendré que saber algo de ese todo. Tendré que saber aquello que me corresponde y tendré que conformarme a no saber aquello que no tengo que saber. No tengo que tener una intención de conocer todos los asuntos como un derecho por el cual yo estoy en la iglesia. No todo tenemos que saber. Tenemos, como bien dijo alguien muy sabiamente, no todo es para todos, pero siempre hay algo para alguno. Nadie queda sin nada en la iglesia. Pero la iglesia no es un lugar que indiscriminadamente podemos actuar como nos viene en gana. Las actitudes y las acciones son muy diferentes. Nos faltarían páginas en blanco para poder poner hechos, para poder poner acciones y nos llegaría la semana anterior para no acabar en posiblemente una semana todos los asuntos que hemos tenido en esta semana anterior. Es muy diferente la actitud de un jovencito
de una persona de mediana edad. Es muy diferente la actitud de una persona de mediana edad de una persona ya entrada en años. O sea, la manera de ver la vida, la manera de confrontar la vida es muy, muy diferente, pero el error es el mismo. O sea, la manera de pensar de mí, como no tengo que pensar, me lleva a actuar infantilmente, erróneamente o sencillamente confundidamente. Todos tenemos que pensar en estas cosas. Un hombre a una edad de 80 años puede ser muy egoísta y velando por su propia salud, bienestar o vejez, puede actuar pensando más de sí mismo como debe de estar pensando. Un jovencito puede ser muy atrevido y pensar que todo el monte es orégano y de repente encender su moto y pensar que no hay semáforos, pensar que no hay policías municipales y acelerar la moto y todo es, como digo, lícito. Hasta que de repente, pues claro, te caes de la moto y no todo es tan lícito. ¿Pero por qué tenemos que vivir estas situaciones? Porque sencillamente no hemos entendido quién nos distingue. No hemos respondido a estas preguntas. Nosotros tenemos, como digo, una facilidad de conceptual, intelectual, de arreglar nuestros problemas. Y muchas veces actuamos con la mente y de repente estamos viviendo una situación que es incorrecta y tenemos una urgencia, porque cuando las personas nos damos cuenta que hemos metido la pata, entramos en un abismo, entramos en un vacío, entramos en un precipicio del que queremos salir, ¿verdad? Pero ese vacío no se sale con la mente, ese vacío se sale con un milagro de Dios y en muchos casos, o en la mayoría de los casos, con arrepentimiento. Esto es la salud de la iglesia. Cuando en la iglesia hay perdón, cuando en la iglesia hay comunicación, cuando en la iglesia hay respeto, cuando en la iglesia hay arrepentimientos, cuando antes de traer una ofrenda pensamos en otras cosas que hemos practicado con hermanos, entonces la iglesia tiene buena salud. Y estas son cosas que tenemos que valorar y que tenemos que pensar en una manera urgente y necesaria. Entonces, vemos que para Pablo, verso 7, en el 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado. Dice, como ejemplo en mí. No podemos desarrollar este versículo ni lo vamos a hacer porque, como he dicho, no es el camino de esta predicación. Dice, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más, o sea, a no tener un pensamiento, como hemos enseñado hoy, más alto de lo que está escrito, para que al no tener esta vanidad o esta presunción, entonces el fruto de esta manera de pensar, ¿qué es? El envanecimiento de los unos contra los otros, o sea, un daño a la iglesia. No está hablando de que es un daño a Pablo, no está hablando de que es un daño a Apolos o que es un daño a alguien puntualmente de esta iglesia. Es un daño a la iglesia. El ejercicio de desarrollar mi vida sin pararme a pensar en lo que estoy haciendo daña la iglesia. Y puede ser la mejor voluntad, y puede ser la mejor obra, y puede ser lo que tú entiendas que es un cristianismo perfecto, pero sin embargo puede haber cierto orgullo, puede haber cierta falta de humildad, y puede haber ciertas actitudes que no glorifican a Dios. En definitiva, un protagonismo innecesario. Y esto es una batalla con la que viviremos hasta nuestra muerte. O sea, el orgullo está, como digo, arraigado a nuestro carácter humano, a nuestra humanidad carnal, y aún en las mejores condiciones de un hombre viviendo en una salud, viviendo en Cristo Jesús, como se nos ha enseñado hoy, venciendo, ministrando, el orgullo está aquí. En este momento el orgullo está aquí conmigo, aquí. Y tengo un enemigo de mi alma que potencia el orgullo. Y que si yo no aprendo a discernir y a diferenciar lo que es orgullo para no actuar
desmedidamente, entonces lo que hago es fracasar en glorificar a Dios. Es importante, muy importante. Es fundamental. Entonces, como digo, el orgullo que va contigo y va conmigo está presente en tu corazón tantas veces en el día y sobre todo en aquello que entra por tus propios ojos, en aquello que se instala en tu pensamiento, en aquello que juzgas en tu propio corazón y en aquello que concluyes, evidentemente, con un veredicto. El orgullo es muy mal, compañero, porque el orgullo, ¿sabes qué hace? Te da mucho derecho a vivir como quieres vivir y hacer lo que quieres hacer, aunque a veces lo puedas vestir de humildad, de tranquilidad y de un buen carácter. Amén. Bueno, tenemos trabajo. Entonces dice ahora el verso 7. Pero ¿quién te distingue? Aquí esta palabra distinción es el verbo diacrino, o sea, es una distinción con juicio. O sea, no actúas en una manera espontánea, no, actúas sencillamente porque has concluido después de un juicio. Segunda pregunta, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tres preguntas concluyentes, tres preguntas contundentes. La primera trata de demostrar a la Iglesia, como una palabra inspirada a nosotros hoy, que la presunción, ¿verdad?, llega a tener una actitud tan equivocada como que la consecuencia de la presunción es el desagradecimiento. O sea, la primera pregunta, ¿quién te distingue?, tiene que ver con la presunción. Pero la segunda pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido?, tiene que ver con el agradecimiento. Porque si entendiéramos que lo que tenemos lo hemos recibido, no seríamos presuntuosos. Es fácil decir que todo ha sido dado por gracia, ¿verdad? Eso qué bien suena. Como digo, hay muchos tópicos muy generales a los cuales decimos amén todos. Y no podemos decir otra cosa porque son amén. Pero mi realidad es otro cuento, es otra historia. Y si yo no aprendo a equilibrar el momento que yo vivo con estas verdades tan gloriosas, puedo abrir un campo de acción equivocada y de inacción también equivocada en Cristo. O sea, hago lo que no tengo que hacer y no hago lo que tengo que hacer. Sí, está bien. Entonces vemos que esta primera pregunta nos confronta con una forma, como digo, presuntuosa. La segunda nos confronta con el desagradecimiento. Y ahora Pablo dice, y si lo recibiste, entonces no lo tenías. No lo tenías. No lo tenías antes. Si lo recibiste, ¿de dónde sale esta jactancia como si no lo hubieras recibido? O sea, la actitud que a mí me distingue es aquella que evidencia el desagradecimiento en mi propia comprensión. Esto es un tema delicado, hermanos, muy delicado y muy importante. Porque si actuamos correctamente en cuanto a una palabra que tiene que ver con todos nosotros, evidentemente no todos tenemos el mismo tiempo, no todos vivimos las mismas experiencias, pero sí todos somos llamados a comprender quién nos distingue, entender que no tenemos nada que no hayamos recibido y si lo hemos recibido tenemos que evitar la jactancia. Por ejemplo, Hechos 15:9 nos da una idea muy correcta de este verbo que estamos hablando. Vamos a citar Hechos 15:9, Santiago 2:4 y Primera de Corintios 1:20.
capítulo 15 del libro de los Hechos nos pone en un momento de gran debate espiritual. Nos lleva a lo que llamamos Concilio de Jerusalén, 50 años después de Cristo. Y sabemos que un concilio o una conciliación es el tratar de solucionar conflicto, reconciliar ideas, armonizar cristianamente en una comunión milagrosa y bíblica. Entonces dice así, Pedro dice estas palabras, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea, Pedro está siendo muy contundente, está diciendo que el hecho de ser judíos no les da el derecho de pensar o entender que son superiores o que otros no tienen el derecho de disfrutar de sus bendiciones. Yo tengo que entender que las bendiciones que Dios trae a mi vida, y tú tienes que entender que las bendiciones que Dios trae a tu vida no son solamente para ti, son para todos. Después, el desarrollo de la vida, la propia vivencia de la vida, es lo que cada uno tenemos que vivir y en lo que cada uno tenemos que conformarnos y ser agradecidos. Sí, pero yo no puedo pensar que lo que yo tengo únicamente es para mí. Es para cualquier hermano a quien el Señor tenga la gracia de dárselo. Esto es una realidad, es una verdad importante. Pero por otro lado, yo tengo que vivir conformado y agradecido a lo que tengo. Nunca comparado con lo que no tengo en relación con lo que otros hermanos tienen. Vemos la verdad vista desde dos prismas diferentes. Entonces Pedro les enseña, dice, no hay ninguna diferencia. Cuando vamos a Santiago 2:4, para poder avanzar, no queremos, para poder terminar en buena hora, se nos está diciendo lo mismo. Hermanos míos, en el verso 1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí, este término que tenemos ante nosotros es un término que curiosamente significa cara y recibir. O sea, muy fácil de poder entender. O sea, que actuamos dependiendo de la cara de la persona que vemos. Es interesante esto, ¿eh? Creo que todos a veces sabemos de lo que estoy hablando. Sí. Nuestra manera de actuar muchas veces está muy condicionada a la persona que estamos viendo enfrente de nosotros. Distinguir a las personas en lo que son, en sus caracteres, en sus formas curiosas de ser, en aquello en lo que Dios nos distingue, en la propia diversidad, eso es una maravilla, eso es en la iglesia evidentemente riqueza. Pero aquí no estamos hablando de esto, estamos hablando de cómo yo te trato aquí en mi corazón. Es de lo que estamos hablando. Y ese trato que yo te doy es porque no estoy entendiendo quién me distingue, ni estoy entendiendo que lo que tengo lo he recibido y por lo tanto la jactancia que manifiesta es porque no lo he recibido en mi entendimiento. Entonces aquí Santiago es contundente y la palabra que aquí nos pone es muy importante y es algo que nos abre el entendimiento. Dice el verso 3, verso 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, estamos haciendo distinciones y venimos a ser jueces, pero jueces ¿cómo? Con muy malos pensamientos. Entonces aquí volvemos a entrar en otro aspecto donde todos estamos. A veces es fácil vernos como las víctimas de estas acciones, ¿no? A veces podemos ver que otra persona, y ahí estaremos también hoy, ¿no? Está recibiendo un trato de favor o está recibiendo un poquito más de respeto. A veces hay personas que dicen, hombre, si él dijera esto posiblemente harían caso, pero como soy yo,
¿no? ¿Sabéis de lo que os hablo? Pero a veces esto no se dice con tan buen corazón. Porque aquí está todo el mejunje, aquí está todo el asunto, ¿no? En realidad, nosotros actuamos mirando la cara, o sea, lo que representa cada persona. Cristianamente tenemos que ser como imparciales. No debemos de hacer nada con parcialidad. Y nuestro deber es que el Espíritu Santo equilibre nuestro corazón para poder entender la necesidad que en cada momento, cada creyente, cada hermano, cada familia tiene para poder actuar en consecuencia, pero como iglesia, no con 30 ministerios que se están equivocando porque cada uno hace una cosa diferente. La iglesia viene en el socorro de la necesidad y trabaja a una coherente. Somos un cuerpo que nos sobreedificamos y somos un cuerpo que trabajamos en una comunión donde todos estamos aprendiendo. Pero cuando nosotros, como digo, actuamos individualmente y empezamos a generar sectores, facciones, divisiones, grupos de amistad, que ahora está tan de moda, ¿verdad? Se hacen grupos de transmisión a través de los teléfonos móviles, ¿verdad? Pero ¿cuántos a veces quedan ahí fuera sin estar en ese grupo? Pero es evidente que nosotros no somos muy conscientes. Tienes que cuidar de no ser un juez con mal pensamiento. A veces ese pensamiento lo trae, como digo, el verte como una víctima, que para ti nunca hay nada y para otros hay mucho. En la misma manera, ese mal pensamiento es el derecho que tú te das a ti mismo de tenerlo todo y que otros no tengan nada. Es lo mismo, es el mismo corazón, una cosa que otra. Por lo tanto, tenemos que tener un buen equilibrio en todo esto. Amén. Primera de Corintios 1:20, volvemos a la carta del apóstol. De nuevo nos lleva a una reflexión. Aquí el apóstol está usando el Antiguo Testamento para poder enseñarnos un verbo, perdón, en este caso no es un verbo, es un nombre, que es muy común dentro de la iglesia. Como hemos dicho, Pablo está recordando la centralidad de la cruz. Él presenta al Cristo crucificado, aquel que es Dios en sí mismo y aquel que muestra la debilidad. Como él bien dice, la debilidad de Dios es más fuerte que cualquier fortaleza del hombre. Ellos no entendían que un Dios podría ser crucificado en la cruz, morir, resucitar. Por eso no entendían la cruz, ni tampoco entendían sus propias vidas. Pero ahora es el propio apóstol quien está hablando a aquellos que se han convertido en los informadores, en los periodistas de la iglesia. La iglesia está llena de periodistas, está llena de informadores, está llena de opiniones. La iglesia no es un debate a cuatro donde se junta el Partido Popular, Podemos, Vox y ¿quién más? Y Ciudadanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo, un templo, donde Cristo es una cabeza y donde existen los hombres que desarrollan sus propios ministerios en virtud de un beneficio para todos, que viven para los demás porque viven para Cristo. Entonces, la iglesia no es un lugar de disputa. Y aquí tenemos que pararnos a pensar en el daño que a veces hacemos cuando no comprendemos quién nos distingue. Pablo va a citar el capítulo 33 de Isaías en el verso 20, donde dice: ¿dónde está el sabio? ¿Y dónde está el escriba? Y ahora dice: ¿y dónde está el disputador, el polemista, el debatero? La persona que tiene para todos, la persona que tiene explicaciones para todo y para todos, la persona que nunca recibe nada para él y que tiene para todos. Este es el polemista.
Y este es alguien a quien tenemos que evitar. No necesariamente tenemos que ser polemistas, como digo, de una explicación constante. El silencio también puede ser muy disputador y vivir constantemente en una manera incorrecta y orgullosa hacia todo lo que sucede a nuestro alrededor. Todos nos equivocamos, hermanos, todos cometemos errores. Como bien dice el refrán popular, el que tiene boca se equivoca. Todos somos humanos, pero es evidente que de lo que estamos hablando es asuntos que dañan la iglesia y que tenemos que evitar. Nadie tiene que quedar condenado ni preso de sus argumentos, pero lo que tú tienes que aprender es a andar, a conducirte en la iglesia, que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, la columna y el baluarte de la verdad. Esta historia que tenemos aquí se nos está enseñando relativo al imperio asirio, ¿verdad? El imperio asirio ejerció un desafío claro hacia el pueblo judío que estaba en inferioridad de condiciones, y el pueblo judío asistía a la forma injusta de pesar, de proceder, de humillar por parte de este pueblo. Pero Dios dice, se termina. Y él dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Y dónde está el disputador, el polemista de este siglo? Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo presentando el mensaje de su Hijo crucificado. Porque Dios no decidió salvar al mundo por medio de una sabiduría humana, sino por la locura de la predicación del Evangelio. ¿Locura por qué? Porque era la manera en la que se entendía este Evangelio. Amén. Entonces vemos que esto es una actitud a evitar. Vamos a Juan, capítulo 3. Y con esto ya hemos alcanzado el momento central de nuestro sermón. Nos hemos introducido a través de esas 3 preguntas retóricas de Pablo en su primera carta a los Corintios. Y ahora vamos a ir al capítulo 3 de Juan y vamos a leer los versículos 22 al 30. Y este es un contexto paralelo con lo que Pablo nos enseña en Primera de Corintios. O sea, aquí lo que estamos aprendiendo por boca de Juan Bautista es lo mismo que estamos aprendiendo en la epístola de Pablo a los Corintios. Y ahora sí vamos a leer ordenadamente. Y dice así, después de esto, Cristo ha terminado su conversación con Nicodemo. Y ahora dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estuvo allí con ellos y bautizaba. Bueno, el versículo 2 del capítulo 4 nos enseña que Jesús no bautizaba, lo hacían sus discípulos. Verso 23, Juan bautizaba también en Enón. Aquí vemos 2 ministros, 2 cristianos, 2 santos, 2 personas que están predicando el reino de Dios y que están llevando el reino de Dios adelante, cada uno en sus diferentes ocupaciones. Dice, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan todavía no había sido encarcelado. Entonces vemos que todavía Juan no había sido encarcelado por Herodes, quien a la postre le condenó a muerte y le martirizó. Verso 25, que es el que nos interesa. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Bueno, la purificación sabemos que es aquello que nos relaciona con el bautismo en agua, ¿sí? Sabemos que en el rito judío los prosélitos que se convertían al judaísmo también eran bautizados en agua. Entonces aquí nosotros no tenemos que hacer una distinción en cuanto a qué tipo de bautismo es el que tenemos aquí. Nosotros tenemos que entender que todo forma parte de una revelación progresiva.
O sea, que en realidad hacia donde nosotros tenemos que ir es al bautismo cristiano, quien realmente inaugura, después del nuevo nacimiento vivido y experimentado en la persona que acepta a Jesucristo por la fe, inaugura su vida en el reino de Dios. Por lo tanto, este bautizar estaba muy vinculado y muy relacionado con la predicación del reino de Dios. Pero claro, ya estaba generando una controversia en la propia idea judía también. ¿Por qué? Porque este bautismo tiene una dirección que es hacia el Evangelio. ¿Qué estamos diciendo? Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, a Jesús le vemos como el inaugurador del Nuevo Testamento, del tiempo, del nuevo pacto, del tiempo que da, como digo, principio a la iglesia, que posteriormente es manifestada el día de Pentecostés. Entonces podemos ver por un lado a Juan, que es el último profeta, pero no tiene un mensaje que queda de este lado. Juan predica a Jesús. Él es aquel que cumple la profecía de Malaquías 3:1 y de Isaías 43. Él es la voz que clama en el lugar desierto. Él es el mensajero que es enviado delante de su faz. Y él predica a Jesucristo. Y por lo tanto, para él, el ministerio de Jesucristo no es un problema. El ministerio de Jesucristo es una bendición porque es la consecuencia y el éxito de su propio ministerio. Porque él entendió quién lo distinguía. Entonces ahora estamos viendo la importancia de lo que aquí nos estamos encontrando. No siempre los creyentes entendemos los diferentes tiempos. Los seres humanos somos muy reticentes. Aun aquellos a veces que nos toca vivir con ministerios, nos es difícil comprender el cambio de tiempos, los cambios generacionales. A veces actuamos con vehemencia, otras veces actuamos con error, otras veces actuamos con acierto. Pero la iglesia no es un campo abierto donde cada quien en una manera como quiere actúa, vive. No, pero a la vez la iglesia tiene un orden espiritual en el que Cristo es el autor. Y nosotros tenemos que comprender esto y rendir cuentas y dar cuentas al Señor dependiendo de la responsabilidad que tengamos hoy. Yo cuando escucho orar, Señor, bendice al pastor, sobre mí cae un peso en mi corazón, un peso de mucha responsabilidad, porque sé que no tengo la capacidad para estar a la altura del buen corazón que muchos hermanos muestran. Y si Dios no me ayuda, no puedo. Y sin vuestra ayuda, no puedo. Pero así también cada uno de nosotros. Amén. Entonces, comprender el reino de Dios, la iglesia, el crecimiento y a la vez actuar coherentemente con tu propia situación en la vida no es fácil. Y es lo que estamos enseñando en esta mañana. Amén. Gracias. Entonces tenemos en el verso 25 el motivo del debate, de la discusión, ¿verdad? Esta discusión es un debate acalorado, no estamos hablando de una manera tranquila, pausada, respetuosa. No. Hay una discusión entre los discípulos de Juan y parece ser que es con un judío, que no es plural lo que aquí tenemos. Pero ahora observa que estos discípulos vienen a Juan, verso 26, y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Qué frase tan, esta sí que la cargó el diablo. Esto no es un buen corazón. Aparentemente es una muy buena intención, es una información que parece educada, parece cariñosa, parece sincera, pero viene a tratar de dañar, de alterar, de turbar el corazón de Jesucristo. De Juan Bautista, perdón. Ellos le vienen a decir: mira, hemos estado en el otro lado donde está funcionando el ministerio bautismal, exactamente igual que el nuestro, y parece ser que hay mucho más éxito allí que aquí. Y le dice: aquel
de quien tú diste testimonio. O sea, aquel que tú en cierta manera estableciste en el ministerio, aquel que realmente te debe a ti una gratitud por ser hoy lo que es. ¿Sí? Y Jesús estaba muy agradecido a Juan Bautista. De hecho, Jesús, cuando le preguntaron por Juan Bautista, no dijo, lo que dijo de Juan no lo dijo de ningún otro hombre. De los nacidos de mujer, Mateo 11:11, no ha habido un hombre ni un profeta más grande que Juan el Bautista. Pero dice, pero en el reino de los cielos, cualquiera es mayor. ¿Por qué? Porque nuestros ministerios son superiores al de Juan. No, porque nosotros somos el resultado del nuevo pacto. Tiene que ver con el tiempo donde vivió Juan y donde vivimos nosotros. ¿Quién aquí se va a comparar con el ministerio de Juan Bautista? Por favor. Todos tenemos nuestra cabeza en el hombro. No está tratando de decir esto. Por lo tanto, Juan sabe perfectamente. En este momento, las tres preguntas de Pablo vienen a su corazón. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Pero sus discípulos no. Para que veamos que en la iglesia, muchas veces, todo este tipo de envidias comparativas, todo este tipo de éxitos que llegan a convertirse en retos personales, hacen mucho daño a la iglesia. Cuando yo quiero levantarme por encima del resto, cuando realmente yo quiero tener un ministerio que es al precio de hacer callar otros ministerios, no estoy comprendiendo las cosas. Tenemos que saber esperar nuestro tiempo en el Señor. Y que sea Dios quien nos levante. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Dios te exaltará a tu debido tiempo. Nunca saquemos nosotros la cabeza por nuestra propia conveniencia, porque eso es equivocarnos desde el principio. Y nunca llegará a ningún sitio. Amén. Pero el Señor te conoce, el Señor nos conoce, el Señor me conoce. Él está viendo lo que hay en tu corazón. Y por lo tanto lo que te está enseñando es que seas equilibrado en la iglesia, que incluso puedas decir, como decía Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 18, hay gente que predica por contienda, y predica con mal espíritu, y predica con mal corazón, y predica por dar propaganda a una versión de ellos mismos, y predica para mostrar que realmente ellos tienen mucho que decir en la iglesia. Pero dice Pablo, pero mira, por contienda o por verdad, Cristo es predicado y yo me gozo. Tiene ese corazón el apóstol, como lo tenía Juan. Estamos ante el último testimonio posiblemente de Juan Bautista acerca de Jesús antes de ser encarcelado aquí, porque en la cárcel no dio un testimonio como el que vamos a leer aquí. Entonces podemos ver que este debate tan tremendo, que aparece tantas veces, como digo, en la Escritura y que tanto daño hace a la iglesia. Aquí esta palabra nos trae a colación y a recuerdo los disputadores, los polemistas de este siglo. Tiene que ver con lo que leímos en 1 Corintios 1:20. Juan responde, wow, no puede el hombre recibir nada si no es dado del cielo. Esto es un hombre de Dios. Aquí es la gran lección. Yo ponía, como digo, aquí se nos presenta una humildad verdadera, una declaración y un honor a Cristo en una manera perfecta y equilibrada. Y no solamente se nos enseña esto, sino se nos enseña la gran lección de que el cielo está tan cerca del creyente como el infierno del incrédulo, aquí en esta mañana. Ahora,
Juan recibe esa información tan torcida, tan manipuladora, ¿verdad? ¿Cuánto manipulamos lo que queremos decir? Somos un laboratorio de mensajes. Cuando quieren escuchar de nosotros asuntos de carácter espiritual, los preparamos, los elaboramos, los manipulamos y los presentamos casi como una revelación de Dios, cuando todavía esa revelación no ha llegado aquí al corazón y todavía estamos en el vacío de nuestra manera equivocada de pensar. Pero queremos salir. El que se está ahogando quiere salir del agua, pero a veces lo que hace es cansarse más. Si uno quiere evitar un ahogamiento, tiene que tener mucha paciencia, mucha quietud, mucha tranquilidad. Y la mejor manera de no ahogarse es dejarse flotar, no mover brazos ni mover piernas. Pero díselo a aquellos que están en la tesitura del ahogamiento. Todos movemos brazos y piernas. Y de repente ponemos la Biblia a funcionar, ¿verdad? Sale la mejor teología de nuestra vida. ¿Cómo entendemos a Dios? Pero entendemos a Dios solo por el egoísmo y el orgullo y la conveniencia de salir yo de mi situación. No por una fe correcta y sincera, no por una humildad bien entendida. Porque a veces el Señor lo que nos dice es silencio y espera a que yo actúe. Cierra el periódico. Cállate. Estad quietos y conocer la salvación de Dios. Para todos los asuntos de tu hogar, de tu casa, de tu vida. Y estoy diciendo para aquellos asuntos que vienen como consecuencia de pensar equivocadamente de mí mismo. No actúes precipitadamente. Vive, y en aquello que Dios fluye a través de ti, en aquello que el Espíritu Santo te está ungiendo, no calles tu boca, habla a tiempo y a destiempo, mueve manos, mueve piernas, porque tienes la unción del Señor. Dios te está llevando, pero si estás en otro tiempo y estás viviendo una situación, no quieras salir de esa situación por tu propia capacidad, como digo, por tu propia maquinación y por tus propias elaboraciones, que muchas veces no traen buenos resultados. Dios nos tiene que ayudar. Estos días hablaba con un enfermo y le decía, fíjate cómo se llaman las personas que están en un hospital, pacientes. Son alguien que tienen que estar dependiendo absolutamente de la intervención de otros, de la actuación de otros, del criterio de otros, de la ciencia de otros, del vestirse, del sentarse, del lavarse, del hacer incluso hasta sus necesidades más básicas de otros. Eso te genera un sentimiento de incapacidad, de invalidez, que trata con nuestra vida, ¿eh? Yo lo observo y digo, Señor, tú sabes cuánto me costaría a mí esto. Pero por eso se denominan pacientes. Porque dependen de otros para todo. Y hasta en la fecha de entrada y la fecha de salida no la pones tú. El alta voluntaria es muy mala, ¿eh? Ten cuidado. Cuando uno, después de estar enfermo a sí mismo, se medica y a sí mismo se da el alta voluntaria. No manipules tu vida, no vas a tener éxito. Recuerda que no somos superiores, todo lo hemos recibido y debemos de ser agradecidos por haberlo recibido. Esto es la mejor lección que podemos aplicar a nuestra vida para evitar errores y daños personales y colaterales. Juan responde contundentemente
no puede el hombre recibir nada. ¿Qué importa el ministerio que está habiendo en el otro lado, en las aguas donde Jesús y sus discípulos están bautizando? ¿Qué importa si ahí está habiendo más éxito que donde yo estoy? No pueden tener nada si Dios no se lo está dando. Y si Dios no se lo está dando, tiene el camino muy corto. Cuando en el libro de los Hechos se hablaba de los primeros discípulos, claramente Gamaliel enseñó: ¿qué hacéis? No tenéis que actuar. Si esto no es de Dios, caerá por su propio peso. Y si es de Dios, no hay quien lo pare. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Primero, que la gracia de Dios es un bien de Dios para todos. Que la aceptación de Dios no tiene que ser una guerra en mi propio corazón. Mi deber es aceptar a las personas, no hacer juicios innecesarios, pero por otro lado comprender que otros pueden recibir una mayor aceptación que yo y estar contento y estar satisfecho y orar por esos hermanos. Entonces Juan nos está dando una lección de lo que el hombre de Dios debe de comprender. En este verso 27, ahí puedes poner 1 Corintios 4:7 con un paralelo perfecto. Y a la vez, Santiago 1:17, no nos engañemos, toda buena dádiva viene de lo alto. Ahora el verso 28, estamos ya terminando. Juan no solamente les está enseñando lo que tienen que comprender, que no comprenden. Buen maestro Juan, buen hombre de Dios. Si algo le distingue, es que podemos ver que es un hombre que dijo lo mismo al principio, durante y al final de su ministerio. Este tipo de ministros convienen a la iglesia. Hombres con estabilidad emocional y espiritual. Hombres que no son cambiantes. Hombres que en los años siguen diciendo lo mismo. Y Juan tiene muy claro su mensaje. Él dice: vosotros mismos me habéis escuchado. Vosotros mismos sois testigos de lo que yo he predicado. ¿Cómo me estáis diciendo esto? ¿Qué os he enseñado yo a vosotros? Yo no os he enseñado a ser así. Os he enseñado a ser generosos. Os he enseñado a ser agradecidos. Os he enseñado a actuar como Dios me ha enseñado a mí a actuar. El buen ministro espera lo mejor de todos aquellos que están siendo influenciados por su propio ministerio. Muchas veces las iglesias sufren por este desastre generacional, donde a veces no se produce una conexión entre las generaciones más maduras y las generaciones más jóvenes. Las más maduras porque pierden de vista la juventud, y los más jóvenes porque llegan a pensar como Roboam, que ellos tienen más entendimiento que sus predecesores. Pues quiero decirte que no lo tienes. Quiero decirte que eres igualmente defalible, errante, débil y necesitado. Y piensa que los grandes hombres de Dios en la Escritura, puedes hacer una lista ahí en tu hoja, en tu papel, puedes tener hoy una meditación espiritual, puedes empezar por Abraham, puedes seguir hablando de Jacob, puedes seguir hablando de David, puedes seguir hablando de Moisés, puedes seguir hablando de Daniel, de cada profeta, de cada hombre de Dios, de Juan el Bautista, de Pablo, de Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes dónde estuvo su grandeza? En que eran conscientes de su debilidad falible, conscientes de que el pecado era una posibilidad en sus maneras de ser, conscientes de que constantemente batallaban con esta profundidad. ¿Quién me distingue? Y cada vez que pusieron el pie fuera del tiesto, se equivocaron profunda y profusamente. Escúchame, hijo, escúchame, hermano. Este es el asunto principal. Juan les dijo: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Parece algo ya sabido, ¿verdad? Esta idea, como hemos dicho al principio, es muy concreta. ¿Quién es Cristo aquí? Nadie es Cristo aquí.
Todos sabemos de sobra que nadie es Cristo. Pero Juan no está diciendo esto, está diciendo mucho más. Porque él está hablándoles a aquello que les distingue en sus propios corazones. Él nos enseña en Mateo 3, donde claramente él, en los versículos 10 y 11, él dice que él no es el Cristo, es alguien que es enviado, aunque es antes, él viene antes que él es el predecesor. Sin embargo, Cristo es antes que Juan. Yo no soy digno ni de desatarle la correa de su sandalia. Y él será quien os bautice con Espíritu Santo y fuego y quien trae el aventador en su mano. Juan sabía quién era Cristo. Y le dejó muy claro durante todas sus predicaciones: yo no soy el Cristo. Sencillamente para que no pensemos más de nosotros mismos de lo que tenemos que pensar. Ese es el mensaje. Esa es la gran enseñanza que tenemos aquí. Estamos cerrando nuestra predicación de esta mañana. 5 minutos. Y ahora, observa. Juan va a decir, verso 29, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. La queja de sus discípulos era el gozo de su corazón. Las noticias que enervaban a estos hombres eran el gozo del corazón de Juan el Bautista. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo ¿qué? El que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra, es terrenal y cosas terrenales. Esta porción del 31 al 36 la leemos porque es importante. No hay un acuerdo en cuanto a si es Juan el Bautista el que habla o el propio Juan, escritor del Evangelio. Para mí es Juan el Bautista. El que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra, es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y mira cómo concluye. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, por si alguno de estos informantes estaban desprovistos de la gracia de Dios, les recuerda la situación que tienen. Tú hoy en esta mañana estás en uno de estos dos lugares. El cielo está tan cercano al Hijo de Dios como el infierno al impenitente. Juan es muy claro. El que tiene el Hijo tiene la vida. Todo lo que Cristo es en sí mismo. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que todo el poder condenatorio del infierno está a su lado en esta mañana. Entonces, para concluir, Juan va a recordarles: yo no soy el Cristo. Os lo he dicho muchas veces, lo he predicado muchas veces. Esto muchas veces Jesús, Pablo, etcétera, etcétera, enseñan. ¿Cuántas veces os he hablado? ¿Cuántas veces os he dicho? ¿Cuántas veces os he repetido estas cosas? Pero él ahora va a seguir recordando y mira todos los atributos que él va a dar de Jesucristo. ¿Quién es Cristo número uno? El esposo. ¿Quién es Cristo? El que viene de arriba. ¿Quién es Cristo? El que Dios envió. ¿Quién es Cristo? Aquel que habla las palabras de Dios. ¿Quién es Cristo? El que no da el Espíritu por medida. ¿Quién es Cristo? Aquel que el Padre ama.
¿Quién es Cristo? El dueño de todas las cosas, que las administra en su mano. Juan Bautista va a dar una lista de expresiones que vez tras vez ensalzan a Cristo. O sea, no es un asunto de boca para afuera. Yo no soy el Cristo y no soy el Cristo porque Él es, Él es, Él es, Él es y Él es. Entonces, el hombre que se distingue en su corazón no tendrá estas palabras para Cristo. Este será el gran problema. Pero el hombre que de repente entiende y que vive en ese entendimiento de decir, ¿quién me distingue? ¿Quién me hace superior? ¿Qué tengo que no haya recibido? Y si lo he recibido, ¿por qué me jacto como si no lo hubiera recibido? Es un hombre que nunca hablará demasiado de Jesucristo, porque de Cristo nunca hablaremos demasiado, de Cristo nunca le ensalzaremos demasiado, a Cristo nunca le alabaremos demasiado, a Cristo nunca le honraremos demasiado. Todo lo que hagamos todavía puede ser mejorado en cuanto a lo que Cristo es. Pero mi ministerio sí puede ser hablado de más. Mi cristianismo sí puede ser hablado de más. Mi iglesia y mis propósitos sí pueden ser ensalzados y hablados de más. Ahí está el gran equilibrio, hermanos. Ahí está el gran equilibrio. Amén. Que el Señor nos ayude a que en nuestro corazón hoy recordemos esto y tengamos una reflexión sobre estas cosas para que nuestra vida en la iglesia abunde en fruto, abunde en gracia, abunde en expresión de dones, abunde en testimonio, abunde en felicidad, abunde en salud para tu vida. Pero nunca te olvides que si hoy estás sembrando para la carne, mañana no vas a recoger del Espíritu. Olvídate. Amén. Bueno, pues hasta aquí esta mañana.